Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos nuevamente a Milim, la historia de las diásporas, como siempre, de la mano de Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien. Pues hoy vamos a seguir desgranando estas historias del exilio sefardí y habíamos empezado ya en la entrega anterior a hablar de doña Gracia Nassí y hoy hablaremos de un personaje con el cual ella estaba emparentada, Joseph Nassí. Sí, o João Micas, como la llamaban ahí en Portugal. Es una familia absolutamente marrana y esta historia me parece interesante porque ilustra mucho el clima de época, la inmensa fortuna que logró esta familia, cómo la logró y bueno, después también su decadencia y su desaparición así de la escena internacional, porque en ese momento es una figura prácticamente casi internacional, sobre todo Micas. Ella, Gracia, fue importantísima para el judaísmo en especial y en particular, pero él tuvo que ver con las relaciones entre Europa y el Imperio Otomano y además el comercio internacional de esa época. Uh-huh. Bueno, vamos a aprovechar este momento para recordar a los oyentes que esta historia y muchas más las pueden encontrar en la página www.milimcultural.com.ar y si quieren pueden recibir cada 2 semanas un boletín electrónico sobre historias de la historia judía, por supuesto gratuitamente, suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Dicho todo lo cual, nos quedamos oyendo la historia de Joan Micas o Joseph Nassí. Sí, tal cual, un personaje muy curioso e interesante sobre el cual los historiadores siguen trabajando e interesándose por él, porque como estuve diciéndote antes, ilustran. A mí hay algo que me gusta mucho a veces en las historias personales, no tanto por lo que cuentan de las personas en sí mismas, sino del contexto en el cual viven, cómo realizan sus actividades, a qué se dedican, cuál es la porción de poder del que van a disfrutar y todo eso, y que ilustran un poco todo el resto del entramado donde ellos desarrollan su existencia. Y bueno, João Micas es muy hábil para los negocios, lo heredó de su papá y de su tío. El tío era el que se casó con ella, con o Beatriz Luna, o Gracia Méndez, o Gracia Nassí, y bueno, y se ve que la fortuna que lograron fue enorme. Le prestaban plata a los reyes. Hay la historia que cuenta cómo ella fue recorriendo con su corte, Gracia, a todos los lugares donde ellos tenían negocios y sus finanzas, y verdaderamente la fortuna era enorme y se manejaban a un nivel extremadamente alto. Y entonces también cuando yo estudio sobre estos judíos marranos de Portugal y uno mira y lee sobre muchos de ellos que fueron tan poderosos, y estamos hablando de ellos porque son los que se escapan, los que retornan al judaísmo, porque también hay que tener presente que muchos se quedaron en Portugal y nunca más volvieron al judaísmo. Esta es una historia que recorre toda la edad moderna, digamos, y tiene que ver con las cosas que ya otras veces lo hemos hablado, con la historia sobre todo de Europa Occidental. Y entonces João Micas se queda, o él, cuando su tía y su prima se van porque ya están siendo buscadas, porque están siendo sospechadas. Ya en Venecia está la Inquisición averiguando, y además todo el tema sobre las sospechas que recaen sobre ellos tienen que ver con que las coronas están tratando de apoderarse del tesoro enorme que significa el dinero de esta gente. De hecho, la Inquisición hizo algunas cosas por esto, y también eso tuvo que ver con las monarquías europeas que querían apoderarse de semejante patrimonio. Bueno, evidentemente él, João Micas o João, fue lo suficientemente hábil como para poder conservarlo y manipular hábilmente
políticamente para no ser despojados del patrimonio familiar, pero finalmente sigue los pasos de su tía, se casa con su prima, a la que le cambian el nombre y le ponen Reina. Supongo que Reina habrá sido Malca, o en Yiddish sería Malke. Y se van ahí a Estambul. Lo que dicen los textos, porque la historia tiene una enorme ventaja, por lo menos para mí, que se renuevan los historiadores, que aparecen nuevas fuentes y entonces se amplía toda una historia. Digo porque una de las principales biografías la escribió Cecil Roth, un historiador inglés. Y las cosas que cuenta Cecil Roth también son interesantes, pero al aparecer nuevas fuentes, al cambiar también la posición de los historiadores o sus puntos de vista sobre esa información de que disponen, también amplían mucho más todo el relato histórico, la comprensión que sobre ese relato existe. Y entonces, bueno, lo que cuenta es que es una época de muchísimo resentimiento. Los conversos, los marranos, sienten, sobre todo los nazis, sienten mucho resentimiento por el trato que les han dado en Europa, pero sobre todo a los judíos, a las persecuciones, y entonces van a intrigar mucho contra estas coronas, contra estos monarquías que tanto han maltratado a los judíos. Ellos están ahí a salvo. En el Imperio Otomano él se convierte en una personalidad extremadamente influyente, y lo que dice el texto de un historiador portugués es que uno de los rasgos que han tenido esta familia es que ellos se conservaron como occidentales, no se asimilaron al estilo otomano. Entonces sí, fueron aceptados, se integraron, pero conservando su modo de vida, su estilo, sus costumbres, con una especie de corte europea, y esto les hizo cobrar mayor valor y mayor distinción a los ojos de la población y sobre todo a los ojos de los sultanes. Es un periodo, un tiempo donde el espionaje era una forma de existencia común, porque todos estaban espiando, porque además no nos tenemos que olvidar que en un momento dado estalla la guerra entre el Imperio Español y el Imperio Otomano. Cuando lo estudié se llamaba la Guerra del Turco, y cuando estuve en Grecia y el guía nos mostró en el lugar donde fue la batalla de Lepanto, siempre recuerdo que me agarró una emoción enorme, porque ustedes piensan, ustedes están cerca por ahí, nosotros pero tenemos que viajar muchas horas para llegar a estos lugares donde tuvieron lugar los grandes temas de la historia. Y bueno, los turcos siempre quisieron también apoderarse de lo que era una parte, cumplir esa ambición que habían tenido los musulmanes de apoderarse de todas las costas del Mediterráneo, es decir, de apoderarse de Europa. A veces pienso si en cierto modo no lo están logrando de un modo más solapado, menos agresivo, por lo menos por ahora, pero lo cierto es que en esa época esa era la ambición. Así que había un constante espionaje, y además lo que había también es una competencia por las redes comerciales. Una de las cosas que le hizo a él, a Joao, y a Joseph Nassí conservar su enorme fortuna, era la cantidad de redes comerciales que manejaba. Y entonces acá los tenemos, que ellos estaban, todos sus agentes económicos estaban en los Balcanes, en el Dodecaneso, en Ragusa, en Belgrado, en Sarajevo, Naxos. Después voy a contar que a él le fue dada la isla de Naxos y el título de duque de Naxos, pero no en un estilo otomano. Los otomanos no daban esos títulos de nobleza, eso es una copia o al estilo europeo, ese título y esa posesión sobre la isla de Naxos. También estaban en Italia, estaban en Ancona,
había mucho rencor contra Ancona por el asesinato de judíos que había habido antes de que, creo, o cuando se escapó ella, Gracia, en Ferrara y en Venecia, en Polonia y Francia. Lo de Polonia es extremadamente interesante y lo vamos a contar en otro momento. Así que manejan una serie de cuestiones, no solamente con las especias, tiene que ver con los diamantes en la India. Es un comercio a gran escala y implica también toda una serie de poderes que él tiene, porque él cobra impuestos, paga, pero además también tiene que entregar mucho de todo eso que recibe y que tiene al sultán. Creo que el otro día nosotros no hablamos de la decisión que tomó Gracia. Dicen que Gracia lo hizo enterrar a su marido ahí en lo que ahora es Israel, y que ella quería que cuando muriera sucediera lo mismo. Lo cierto es que a él el sultán le da la tenencia, por sugerencia y por idea de que había tenido ella, Gracia, la zona de Tiberíades, para hacer una colonia de refugio para los judíos que son o que eran expulsados de las distintas regiones. Y ahí se hace como una especie de colonia. La idea de ella, de Gracia, había sido más simple, más sencilla, había tenido menos ambiciones que las que va a tener Yosef, de que era de hacer una colonia donde podían desarrollar distintos trabajos y tareas estos judíos que podían residir ahí y que iban a vivir, para que pudieran vivir en paz, para que pudieran vivir menos perseguidos de lo que era en los otros lugares donde vivían. Bueno, en un principio esto se desarrolla, pero después con el paso del tiempo entra en decadencia y esto cae así por el paso del tiempo. Y es un poco como todas estas vidas, porque estaba mirando cómo muere Yosef Nassif, y cuando él muere ya está en decadencia, se muere. Esto lo leí en un texto de Roth, dice que lo que él sufría era de cálculos en la vesícula. Digo, ¿de qué cosas se moría antes la gente, no? Y no hubo manera y se murió. Y que cuando él se murió se calculaba que la fortuna que él había dejado era inmensa, y no fue así. Dejó muy poco, porque el estilo de vida que él había tenido había sido de tanto boato, de tanto lujo, y además todo lo que tenían que pagar, todo lo que tenía que entregarle a él, al sultán, todo eso, así que había entrado directamente en una declinación y prácticamente cuando él se muere deja mucho menos de lo que se esperaba. Tampoco dejó hijos, así que ahí termina la familia. Se dice que están enterrados tanto él y su tía ahí en Estambul, pero no está bien claro dónde fue eso. ¿Tenemos más tiempo para hablar? Sí, unos minutos. Porque, bueno, lo que hay que decir es que lo que les pasa a los judíos del Imperio Otomano es que lentamente van a entrar en decadencia. Lo que va a entrar en decadencia es el Imperio Otomano en sí mismo. Y con el fin del siglo XVI se termina la edad de oro del judaísmo en el Imperio Otomano. Entra en decadencia porque todos los tejes y manejes del poder, todos los distintos avatares por los que van pasando los sultanes, los genízaros, todas las cosas que políticamente van sucediendo, afectan a todos, afecta a la población del Imperio Otomano en sí misma, pero a quien afecta sobre todo es a las minorías. Y a los judíos les pasa otra cosa. Los judíos, sobre todo los judíos de Salónica, después en otro momento vamos a hablar de ellos, eran fabricantes de paños. Pero con la fabricación de paños que van a hacer los ingleses, es decir, las potencias europeas, empiezan a entrar, y verdaderamente los paños producidos por los judíos son de una calidad mucho más baja. Así que empieza lentamente
un empobrecimiento. Los judíos proveen de estas telas a los genízaros, cuando los genízaros, que son prácticamente la parte militar que se ha apoderado del Imperio Otomano, los que gobiernan, entra también la decadencia de los judíos. Y son sobrepasados por las otras minorías, los griegos, que se van a ocupar del comercio, de las telas y todo eso, y también de los armenios. Los armenios, sí. Los armenios y los griegos superan mucho a los judíos en el dominio del comercio. Los judíos quedan muy rezagados en esto. Y además también por parte de los armenios y de los griegos, como minorías, hay todo un rechazo hacia los judíos. No los querían, no. Es propio de toda la región desde la época de los bizantinos. Hay un fuerte sentimiento antijudío. Digo porque esto después se va a reflejar en las relaciones entre estas comunidades. Para terminar esto y hoy, a mí me pasó que cuando estuve en Grecia, hay que pensar que gran parte de ese territorio estuvo en poder de los turcos otomanos. Hay algo que a mí me llamó profundamente la atención. No sé si lo dije una vez. De todos modos, pese a toda esa decadencia, porque es una enorme decadencia que se va apoderando del Imperio Otomano hasta que finalmente cae con esa, tal vez porque fue demasiado grande, tal vez por la incapacidad de sus gobernantes, vaya a saber, por una serie de cuestiones, tal vez por la extensión enorme de los dominios y de la enorme corrupción, porque la corrupción que hubo en el Imperio Otomano fue increíble. Lo cierto es que a mí lo que me llamó la atención en Grecia y en las islas en que estuve es cómo ellos pudieron conservar su religión. La Iglesia Ortodoxa, pese a las mezquitas y todo eso, cómo los griegos, a pesar del dominio que ejercieron los otomanos durante tantos siglos, ellos pudieron conservar sus creencias y sus formas de rituales. Y lo que eso a mí me dejó pensando, porque una cosa es cuando a uno lo cuentan, es cierto que la historia hay que leer y hay que saber para poder entender, pero también cuando uno puede ir y mirar, la pregunta que se hace es, bueno, ¿cómo fue? No les impusieron su religión, no pasó lo mismo que en otros lugares. Pasó lo mismo, bueno, el dominio acá duró mucho más, pero cómo se impuso la Iglesia Católica sobre las creencias indígenas acá, cómo los obligaron y listo, ¿no? Ahí estaban las iglesias bizantinas, cómo conservaron todo eso, y lo que te deja pensando tal vez si el Imperio Otomano fue bastante tolerante con las minorías religiosas en los lugares en que estuvo y a las cuales dominó en las regiones. Por eso a mí me parece que es importante después, cuando avancemos, entender que, bueno, qué fue lo que pasó, de dónde salió Grecia, el tema de los Balcanes y todo eso, porque es una historia súper interesante y además tiene que ver por todo el inmenso territorio que abarcó el Imperio Otomano. Y de la decadencia también contar un poco, porque nos estamos aproximando al siglo XVII, y contar todo lo que significó para los judíos la aparición del Shabbatai Tzvi, de todo lo que esto representó, de toda la catástrofe que pudo haber sido, y también de que para el siglo XVII lo que les pasa a los judíos polacos, sobre todo, sí, a los judíos, sobre todo los que vivían en el reino de Polonia con la invasión de Khmelnytsky, y la cantidad de esclavos que envía Khmelnytsky a esclavos judíos polacos a venderlos ahí en Estambul, y todo lo que hizo esta comunidad judía de Turquía, lo mismo que los judíos de Venecia y de otros lugares, como se pusieron de acuerdo para comprar estos esclavos y para liberarlos, que también es una historia poco conocida y bastante importante, que tiene que ver con la historia del judaísmo europeo. ¿Sí? Y de la que vamos a hablar en próximas entregas. En este momento vamos a cerrar este capítulo de
de la vida de Yosef Nassi. Y volveremos dentro de 2 semanas. Recordemos la página web www.milimcultural.com.ar y para el boletín cultural@arnet.com.ar. Muchas gracias, Alicia Benmergui, y te esperamos aquí dentro de 2 semanas. Bueno, muchas gracias a vos y hasta dentro de 2 semanas.